Buenos días. Buenos días a todos. Quiero saber si ven la presentación, o sea, si ven la pantalla, si ven la presentación. Voy a dejar de compartir un momentito para poder incorporarlos. Y estamos. Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer y disculparme por los inconvenientes que les pudiera haber causado por la semana pasada y también por esta misma semana con respecto a acá lo que es la clase online. Les pido disculpas por eso. Y bueno, vamos a ir adelantando hoy con las clases que nos corresponde y vamos a tratar de ir avanzando, ¿cierto? Para ver si para la próxima actividad que va a ser presencial podemos pues ver las dudas que tengamos, también continuar con la clase que corresponde y bueno, en el caso de que tengamos alguna duda sobre esta, también poder ventilarla. Vamos a hablar de lo que es las plantas que se usan o los tratamientos para la ansiedad, trastorno del sueño, estrés y lo que es el decaimiento, la astenia. Nuestro objetivo en la clase como tal es más bien poder facilitar algunas pautas para selección de los preparados más adecuados en cada situación médica, pero referente a las preparaciones de origen vegetal, conocer un poco las plantas que están como autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y que han sido validadas por estudios clínicos, estudios farmacológicos para ser utilizadas. Bien, y bueno, optimizar en algunos casos lo que es la indicación o en algunos casos también las reacciones adversas, toxicidad y demás. Bien. Lo primero que tenemos que comprender y en realidad es recordar que las culturas y el insomnio y los procesos relativos al sueño siempre han estado muy relacionados. Desde las culturas muy ancestrales, culturas muy primarias, se utilizaban algunos tipos de bebidas, sobre todo bebidas fermentadas, por ejemplo, de cebada, de trigo, para curar ciertos estados de insomnio, para mejorar el sueño. Se conoce que en Europa se usaba mucho la valeriana, la lavanda, la pasionaria, el beleño negro. También se conoce la historia de la mandrágora con respecto a la sensación de dormir, un sueño placentero. Y bueno, ni qué decir del opio, que ha sido la papaver somnífera, ¿cierto? Ha sido un elemento súper importante en lo que ha sido la cultura con respecto al tratamiento del sueño y demás. Recuerden que del opio se extrajo la morfina, que es el componente principal o principal principio activo de este preparado empírico que se obtiene desde lo que es el papaver somnífero y que, bueno, ha sido tan estudiado, utilizado y en la actualidad también
digamos, mal interpretado o usado indiscriminadamente, sobre todo refiriéndonos a aquellos compuestos que se han obtenido a partir de la farmacomodulación de su extracto y de su principio activo fundamental, que es la morfina. También en la atención primaria tenemos que decir que en la actualidad se recurre mucho a diferentes opciones para aliviar el sueño, para aliviar el insomnio. La primera opción obviamente es las benzodiazepinas, pero también muchas veces se recomienda compararla, utilizarla, hacer uso de algunos preparados de forma fitoterapéutica o utilizados por preparación fitoterapéutica, que muchas veces constituyen una alternativa mucho más eficiente para el tratamiento en cuestión y una alternativa mucho más segura y eficaz en algunos casos también. Hay que distinguir aquellas plantas que tienen un efecto sedante, que disminuyen la actividad, reducen la excitación y ejercen una acción tranquilizante, a aquellas plantas que van a tener un efecto hipnótico, es decir, que producen somnolencia y facilitan el inicio y la conservación del sueño. Por lo general, estas plantas se administran algunas veces de manera concomitante y muchas tienen en muchas ocasiones actividades igual muy relacionadas, o se ha descubierto que sus efectos sirven para ambas cosas en el fondo. En cuanto a la ansiedad y el insomnio, bueno, hay que tener en cuenta que el insomnio es un trastorno del sueño muy frecuente, que las manifestaciones más conocidas están con respecto a la dificultad para iniciar el sueño, mantener el sueño. En muchos casos el paciente tiene un despertar adelantado o simplemente despierta con la impresión de que no ha tenido un sueño reparador. Además, el insomnio afecta el funcionamiento habitual diurno, causa falta de concentración, disminución del rendimiento intelectual y, bueno, además afecta a gran parte de la población, especialmente a mujeres y en algunos casos también afecta a niños, sobre todo en edad escolar. Hay estudios que demuestran que los niños puntualmente tienen insomnio referidos a estrés por diferentes actividades escolares. Existen también diversas clasificaciones en función de la etiología, la duración del insomnio, el momento de la noche en que se produce. Por ejemplo, tenemos el insomnio de conciliación, en el cual el paciente refiere a dificultades para iniciar el sueño, que este es más habitual en jóvenes, es más habitual en personas que muchas veces consumen drogas. No tenemos que hablar de drogas como drogas de abuso, sino sencillamente cafeína, alcohol, algunos medicamentos para quedar estimulados durante el día, tabaco, fuman, ¿cierto? Y otras patologías también como la ansiedad, en muchas ocasiones recaen en este insomnio de conciliación. Está el insomnio de mantenimiento, en el cual el paciente tiene frecuentes interrupciones y periodos de vigilancia durante el mismo sueño, y suele ser frecuente en casos de problemas psíquicos u orgánicos ligados al envejecimiento y el despertar precoz, en el cual el paciente se despierta al menos 2 horas antes de lo que era habitual para él. Es cuando alguien duerme, ¿cierto? Y despierta mucho antes. Esto ocurre también, sobre todo en pacientes de adultos mayores también. La ansiedad, por su parte, es un estado emocional que produce sensación de nerviosismo y estrés ante determinadas circunstancias que con frecuencia también dan lugar a trastornos en lo que es el proceso del sueño, y muchas veces las personas también tienen insomnio debido a la ansiedad. ¿Qué pacientes pudieran recibir un tratamiento fitoterapéutico? Pues bien, cualquier paciente que llegue a la farmacia pues le va a pedir, ¿cierto?, el uso de plantas relajantes en pacientes que son pacientes sanos de forma puntual, pero que en algún momento necesitan algún tipo de sedación suave, algún tipo de relajante suave, algún tipo de planta que puedan usar para mejorar este insomnio que puede ser transitorio.
Así que el objetivo de usar compuestos fitoterapéuticos es tratar el insomnio transitorio, que ocasiona un insomnio de 2 a 3 días o de corta duración, ¿cierto? Por ejemplo, un insomnio en el cual transcurran unas 3 semanas sin que la persona pueda dormir de forma adecuada. Este puede recomendarse en niños menores de 12 años, siempre que exista una causa que justifique un posible cuadro leve de ansiedad o de trastorno del sueño. Es decir, que tenga un problema puntual, porque haya fallecido un familiar, alguien cercano, o porque tenga algún problema particular en el colegio, o porque tenga algún estrés con respecto a un examen, algo muy puntual. ¿Bien? ¿Qué pacientes debemos derivar al médico inmediatamente que llegan a la farmacia? Aquellos niños menores de 12 años con insomnio que sea causado por un trastorno patológico, embarazadas o madres en periodo de lactancia, salvo que se trate de una falta de sueño muy puntual en una madre, particularmente en un proceso en un momento dado, personas también que padezcan algún trastorno psiquiátrico que podrían ser causa del insomnio, por ejemplo, pacientes que ya tengan una depresión severa, anorexia nerviosa, que sean esquizofrénicos, que tengan un trastorno de pánico documentado, personas que estén pasando por algún proceso de depresión, personas con alcoholismo y también pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen alteraciones respiratorias, que padecen epilepsia, que tienen enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, Parkinson, enfermedad de Alzheimer u otras, también deben ser derivadas al médico directamente. Bien, también es muy importante que algunos pacientes que consuman medicamentos, que también estos medicamentos puedan producir insomnio, pues deben ser derivados al médico. No podemos recomendarle que tome un tecito, una agüita de hierbas. Ahí tenemos los pacientes que ocupan beta bloqueantes, teofilina, antidepresivos, levodopa, las hormonas. También igual se recomienda en este caso derivarlos directamente al médico antes de recomendarles el uso de un preparado fitoterapéutico. Otros pacientes que también debemos derivar directamente al médico son aquellos que han suspendido un tratamiento recientemente con psicotrópicos, con efectos sedantes. Por ejemplo, un paciente que haya suspendido un tratamiento con benzodiazepina, en este caso es muy importante tener en cuenta que si usamos la fitoterapia, en este caso, por ejemplo, un preparado fitoterapéutico, pues puede ser que contrarreste o de alguna manera interceda en este proceso de tratamiento de deshabituación, ¿ya? Personas con tendencia a presentar síntomas crónicos de somnolencia diurna, bajo rendimiento, falta de concentración, irritabilidad, falta de energía, bien, también. Bueno, la selección de tratamiento fitoterapéutico es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que estos fitofármacos o medicamentos que vamos a utilizar van a ser aquellos que tengan una preparación industrial o una preparación adecuada, que se rijan por las normas de buenas prácticas de producción y manufactura. Hay que seleccionar, por ejemplo, en el caso de que sean medicamentos herbarios tradicionales o plantas secas y molidas, aquellas que están consideradas como productos que se pueden usar en la medicina herbaria tradicional, ¿cierto? Y que están autorizados por el Ministerio de Salud para su comercialización. Y también tener en cuenta que, bueno, pues en el caso de los complementos nutricionales, habría que valorar qué tipo de complemento se puede utilizar y para qué está indicado específicamente. Lo más importante es que los medicamentos fitoterapéuticos que recomendemos deben poseer criterios de calidad estrictos en todas las fases de producción, elaboración y comercialización. Bien,
Eso es muy importante. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en la selección de los preparados fitoterapéuticos? Un aspecto muy importante es que cada uno de estos preparados que compramos en la farmacia o que utilizamos reflejen claramente qué especies botánicas contienen, con sus nombres científicos, con el uso de nombres populares, pero que estos nombres populares sean los relacionados con una zona o región en particular. Sí, en el caso de los medicamentos herbarios tradicionales es muy importante tener en cuenta que estos no se rigen por el ISP, sino que se rigen por el Ministerio, por el CEREMI de Salud, y por lo tanto, en muchos casos, estos preparados tradicionales de medicamentos herbarios, o sea, de estas plantas secas y molidas, pues normalmente los nombres populares son nombres que son los más conocidos por la población, ¿cierto? Y que se deben usar en un contexto de comunidad, en un contexto de un lugar en particular, de una región, etc. No pueden ser usados estos nombres populares para un preparado, por ejemplo, fitoterapéutico, que va a ser usado en todo el país, porque esto puede inducir errores. También recuerden que los preparados fitoterapéuticos deben especificar el contenido estandarizado en principios activos, y la valoración de los principios activos debe realizarse siempre que se pueda atribuir una actividad terapéutica a un grupo de sustancias definidas. Bien. Algunas de las plantas, no sé si alguno de ustedes ha usado alguna de las especies, algunas de las especies o algún compuesto fitoterapéutico que haya utilizado para dormir, etcétera. No sé si alguno ha usado alguno de estos componentes o algún principio o algún medicamento con el objetivo de mejorar el insomnio y demás. Ya. Benjamín, ya acepté a los compañeros. ¿Están todos? ¿Está bien? ¿Me podrían decir ustedes entonces? No, gracias a ti, Benjamín. ¿Me podrían decir qué tipo de preparados saben ustedes que existen en la farmacia y demás que se utilicen? ¿O qué tipo de plantas? ¿Qué plantas, por ejemplo? Que se utilicen para tratar el insomnio, la ansiedad, para bajar los niveles cuando uno está muy ansioso. El armonil es un fitofármaco, ¿está bien? Recuerden ustedes muy bien. Valeriana, recuerden cuando hicimos la actividad en la semana anterior, esa actividad que hicimos en la cual ustedes trajeron diferentes fitofármacos que eran usados para el tratamiento de la sedación, de la ansiedad, ¿cierto? Bien, por ejemplo, acá se puede observar dentro de este cuadro algunas de las plantas más utilizadas a nivel internacional, como es la valeriana, de la cual se usa la raíz, según la Asociación de Medicamentos Europeos, ¿cierto? La agencia que regula los medicamentos a nivel europeo debe tener un mínimo de un 0,1% que se expresa en ácido valerénico y se calcula respecto a la droga seca. La pasiflora incarnata, que se usa en las partes aéreas desecadas y que acá, según la farmacopea española, farmacopea europea, se calcula su contenido en base a flavonoides, que no debe ser menor del 1,5%, expresado como vitexina y calculado también con respecto a la droga seca.
la amapola californica o californiana, la Scholzia californica. Esa es una plantita que, si bien es europea y norteamericana, ha estado muy de moda. Existe acá, es esa florecita de color como amarillo medio naranja, que está en todo lo que son los caminos. No sé si han visto la Scholzia californica, que es una plantita que se ve mucho en los caminos. En los caminos, cuando uno va por las carreteras y demás, uno ve como en las orillas de los caminos esa plantita, claro, muy florecida en primavera, en verano. Y de hecho se cuenta que la Scholzia californica surgió acá en Chile justamente porque la iban dejando en los caminos de los trenes. Y por eso es que hay mucho como en las vías del tren y demás. Entonces esta plantita es muy importante, tiene también un efecto importante medicinal desde el punto de vista sedante, y se usan las partes aéreas en época de floración, o sea que se usan esas flores, y esas partes aéreas lo que contienen son alcaloides, de los cuales el principal es la californidina, que es la que tiene la acción sedante. También tenemos la Melissa officinalis, que debe contener un mínimo de ácido rosmarínico, un mínimo de un 1%. Este ácido rosmarínico viene siendo como una parte del aceite esencial, es un terpeno. El espino blanco, del cual se usan la hoja y la flor de las unidades floridas. Este es el Crataegus. El Crataegus es muy utilizado, según la Real Farmacopea Española. Debe contener como mínimo un 1.5% de flavonoides expresados como hiperóxido y calculado respecto a la droga de secado. Tenemos también la tila, Tilia silvestris, Tilia vulgaris, Tilia cordata, algunas de sus mezclas, y aquí se usan inflorescencias que pueden contener mucílagos en un 10%, pero también contienen compuestos fenólicos, ácidos fenólicos, proantocianidoles, flavonoides, quercitrócido, etc. Y todos ellos tienen un importante efecto a nivel de sedación, a nivel central. Los flavonoides son importantes porque los flavonoides han sido muy utilizados y muy estudiados por su efecto a nivel central. Vamos a ver que los flavonoides tienen un efecto similar al efecto de las benzodiazepinas. De hecho, se ha estudiado el mecanismo de acción de flavonoides y se compara al efecto GABAérgico de las benzodiazepinas, es decir, que tienen una acción GABAérgica. También tenemos el naranjo amargo, del cual se usan flores, epicarpio, mesocarpio. Seguramente ustedes conocen, típico, incluso en la naranja dulce, cuando le hacen a uno una agüita o caliente con cáscara de naranja. Y eso es porque en las cáscaras de naranja hay aceites esenciales y también hay flavonoides, furanocumarinas, ácido ascórbico y otros compuestos que están contenidos en el aceite esencial y que tienen un alto contenido de flavonoides también, que según la Farmacopea Europea es importante el efecto como sedante. En el caso del naranjo amargo, por lo general se usa el epicarpio y el mesocarpio del fruto maduro, es decir, la cáscara del fruto, pero también se pueden usar las flores. Cuando se usan las flores, básicamente se usan por su alto contenido en flavonoides y en aceite esencial. Y aquí la Farmacopea Europea nos dice que el contenido es al menos un 8% de flavonoides totales expresados en un flavonoide muy especial, que es el flavonoide naringenina. Este flavonoide es muy especial, está en las naranjas, y es el que al cual se le ha dado la responsabilidad de este efecto sedante, este efecto que se traduce en un efecto GABAérgico. Bueno, también tenemos el lúpulo, el Humulus lupulus, del cual se usan inflorescencias femeninas, unos conitos o estróbilos, que sería como el órgano glandular de la flor,
y aquí básicamente lo que contiene son flavonoides. Estos flavonoides se calculan en base a rutócido o rutina y representan un 0.25% el contenido mínimo. La lavándula angustifolia lavanda, de la cual se usa la Sumidac florida, el aceite esencial de lavándula angustifolia, lavándula officinalis, lavándula spica, y presentan un aceite esencial que va entre 1 y 3% de derivados cumarínicos, flavonoides, ácidos fenólicos como el ácido rosmarínico, y que, recuerden el ácido rosmarínico que también estaba presente en otra especie que habíamos visto anteriormente, que es la melisa. Así que la melisa y la lavanda comparten este compuesto que tiene un alto contenido o un alto estándar y que es muy utilizado por su efecto sedante. Bien, si nosotros igual recomendamos a un paciente el uso de algún fitofármaco, no podemos bajo ningún concepto olvidar que ese paciente debe tener o seguir medidas higiénico-dietéticas. Es decir, ese paciente debe adoptar un horario regular al acostarse y despertarse, debe tener incluso durante los fines de semana y periodos vacacionales un lugar cómodo para dormir. ¿Ya? Aquí tengo alguien que ha llegado ahora, lo vuelvo a admitir, ¿cierto? Así que ese paciente pues tiene todas estas características, que padece insomnio y demás, pues tiene que tener un lugar cómodo para dormir, tiene que tener periodos de descanso, ¿cierto? Además de eso, debe dormir en un ambiente adecuado, no debe abusar de siestas, debe además realizar ejercicio físico de forma moderada durante el día, para que pueda estimular esto, el sistema nervioso, en un horario adecuado, ¿cierto? Y que a la hora de acostarse no haya una estimulación del sistema nervioso para que pueda descansar de manera correcta. No obstante, siempre hay criterios de selección según el tipo de insomnio, según el tipo de paciente, según la polifarmacia que haga el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con problemas osteoarticulares que tiene molestias nocturnas, pues se usa especialmente la pasiflora, ya que presenta una actividad miorrelajante, porque se conoce que los flavonoides como la crisina, además de tener un efecto sedante, al ser agonista de los receptores de benzodiazepinas, al tener un efecto GABAérgico, también pueden tener cierto efecto miorrelajante. Y si bien esta acción no está suficientemente contrastada con todos los estudios clínicos, pues sí hay estudios preclínicos y hay muchos ejemplos que manifiestan que este flavonoide que está presente en la pasiflora pues tiene esta doble acción. Veamos entonces un poco cuál sería la posología adecuada para adolescentes mayores de 12 años y adultos y para niños. Esto que está acá presente no quiere decir que tengan que aprendérselo de memoria, porque en realidad pues esto va a depender mucho de la preparación, de cómo se realice el preparado, en el caso de que sea un medicamento herbario tradicional, es decir, que uno tome la planta de pasiflora, que uno tome la planta de amapola de California, que compre directamente esa planta, o en el caso de que uno tenga un preparado fitofarmacéutico, por ejemplo, un Melipaz, un Valupaz, o que tenga un Armonil o algún tipo de preparado fitofarmacéutico que ya contenga la posología o la dosis específica. Bien, en el caso de utilizar la planta como tal, como medicamento herbario tradicional, pues tenemos que tener en cuenta la diferenciación entre los adultos y los niños. Para empezar, debo decirles que casi siempre está contraindicado el uso de estos medicamentos en niños. En el caso de que se utilice, debe estar supervisado por un médico y con una dosificación proporcional al adulto en cuanto a los kilogramos de peso, según el peso corporal. La pasiflora es uno de los que se puede usar en niños.
Bien, dependiendo si usamos un extracto líquido, una infusión, un extracto seco preparado de la planta. En el caso de la amapola de California o Echorsia californica, pues no se utiliza en menores de 12 años. Y en el caso de la lavanda, también está contraindicado en menores de 12 años por el uso inadecuado con el ácido rosmarínico. En el naranjo amargo no hay muchos estudios de seguridad y eficacia en niños menores de 12 años. En la valeriana está contraindicada en menores de 3 años y en niños entre 3 y 12, solo bajo supervisión médica. En el espino blanco no se ha evaluado la seguridad, sin embargo, yo recomendaría no usar el espino blanco porque siempre tiene también efectos a nivel cardiovascular. En la melisa es uno de los pocos que se utiliza bajo supervisión médica, y la tila, en el caso del tilo, o tila también como se le conoce, no se puede usar en niños menores de 4 años y no está recomendado en un uso prolongado. Otra cosa muy importante es que cada una de estas plantas van a tener diferentes interacciones entre fármacos y las propias plantas. Por ejemplo, lo que son la pasiflora, la lavanda, la melisa y la tila, pues es importante tener en cuenta que van a aumentar significativamente el efecto sedante del alcohol, de hipnóticos, sedantes y también de cannabinoides. En el caso del espino blanco, pues es muy importante que al tener también concomitante un efecto cardiovascular, pues va a disminuir el efecto hipotensor de beta-adrenérgicos. También puede aumentar el efecto cardiotónico de la digoxina, por lo tanto no es recomendable usar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan hipertensión, que usen, por ejemplo, diuréticos tiacídicos, ¿cierto? Porque también puede haber efectos tóxicos con respecto al uso del espino blanco. En el caso del naranjo amargo, lo que se ha estudiado es que, pues van a tener, hay que tener cuidado con aquellos medicamentos que son inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la MAO, porque estos van a inhibir el metabolismo de los metabolitos simpático-miméticos del naranjo. El naranjo amargo también tiene este tipo de efecto a nivel simpático-mimético del sistema adrenérgico y por lo tanto hay que tener en cuenta esta interacción. Y también con la ciclosporina, porque puede aumentar las concentraciones plasmáticas de esta de manera significativa. ¿Qué recomendaciones especiales tenemos que hacer en poblaciones especiales y valga la redundancia? Pues, bueno, no se recomienda en algunos medicamentos, algunas plantas. Por ejemplo, en las embarazadas, lo que más se recomienda es la tila o el tilo. Se sabe que hay riesgos oxitóxicos cuando se utiliza, por ejemplo, la verbena, la amapola de California. Hay algunas evidencias de esto, por lo cual no se debe utilizar. También se sabe que hay actividad estrogénica aumentada, incluso puede haber aborto espontáneo cuando se utiliza lúpulo en altas dosis, y que también puede haber un efecto teratogénico cuando se utiliza el espino blanco. En las madres lactantes, por su parte, solo está recomendado la tila y el naranjo amargo. No hay muchos efectos con respecto a la seguridad de estos medicamentos de origen natural, de origen vegetal, es decir, medicamentos herbarios tradicionales. De ahí que la tila, el tilo, es uno de los más seguros, de los cuales se sabe que no hay muchas reacciones adversas o toxicidad para embarazadas y madres lactantes. En poblaciones especiales como niños menores de edad, ¿cierto? Hay falta de evidencias clínicas, por lo tanto, se recomienda evitar la utilización de estos remedios fitoterapéuticos, ¿ya? Porque obviamente no hay muchos estudios clínicos que avalen su uso. Además, es muy preciso decir que no se puede utilizar durante mucho tiempo, es decir, más allá de
un mes, más allá de 2 meses máximo, ¿cierto?, de manera continuada estos medicamentos de origen vegetal. Hay algunas especies recomendadas en base a su uso tradicional que han sido respaldadas en cuanto a su seguridad y eficacia. Y aquí el principal es el tilo, la melisa, la valeriana, la pasiflora, algunos de los que son más seguros y que se pueden utilizar. De todas maneras, muchos de estos medicamentos herbarios tradicionales pues están preparados ya bajo estas consideraciones y si hay algún preparado infantil o algún preparado pediátrico, pues ya se conocen estas observaciones con respecto a las recomendaciones en una población especial. Si hay un paciente con insuficiencia hepática, pues hay que tener precaución por el tilo, la melisa, la valeriana, porque se ha demostrado que tienen toxicidad hepática por los compuestos valepotriatos. Es decir, estos compuestos son hepatotóxicos y pueden generar un aumento de la patología, en este caso en el paciente. Y los pacientes hipertensos también, o que tengan alguna patología cardíaca, pues aquí el típico que no se puede utilizar es el espino albar, el espino blanco, porque puede generar interacciones con los digitálicos, con los antihipertensivos, e incluso puede enmascarar una posible insuficiencia cardíaca, dificultando, retrasando el diagnóstico. O sea, el espino albar hay que tener en consideración este uso con respecto a pacientes hipertensos. La amapola de California, por otra parte, podría incrementar la presión arterial debido a que es capaz de inhibir la degradación de catecolaminas. La melisa puede producir efectos antitiroideos. Esto está súper estudiado también en el caso de la melisa. Entonces, problema a nivel de la tiroides, pues no se recomienda el uso de melisa. Esto muchas veces no lo sabemos y sin embargo hay muchos pacientes que tienen problemas a nivel de la tiroides y ahí habría que analizar, ¿cierto?, el tipo de tiroides o el tipo de enfermedad que tiene para considerar si puede usarse la melisa o no. También en cuanto a la melisa y la amapola de California, se ha visto algunos estudios en que puede aumentar la presión intraocular en pacientes con glaucoma. El lúpulo es reconocido su situación con respecto a los estrógenos, por lo tanto no debe administrarse en pacientes con cáncer de mama que estén en tratamiento con antagonistas de receptores estrogénicos. Y el tilo, algo muy interesante y parece que es bastante, o sea, se pasa bastante por alto, es el alto contenido en mucílagos que tiene. Y esto hace que este alto contenido en mucílagos pues tenga un efecto laxante que puede dificultar la absorción en pacientes con problemas digestivos y que puede generar también un efecto laxante, quizás que puede ser indeseado en algunos pacientes. Recomendaciones que podemos hacer en qué pacientes vamos a recomendar, a qué pacientes vamos a recomendar el uso de compuestos fitoterapéuticos, ¿cierto?, que pueden ser usados para tratamiento de una sedación, una somnolencia a corto plazo, ¿cierto? Bueno, pues primero tener en cuenta que una sedación ya remanente o una somnolencia residual puede alterar la capacidad de conducir o de utilizar una maquinaria, de hacer cualquier trabajo, ¿cierto?, que requiere una atención plena. Por eso no se recomienda cuando un paciente tiene que tener una atención plena sobre una máquina, una herramienta, que tiene que conducir y demás. La venta ambulante, obviamente en ferias, en cualquier tipo de comercio ilegal, pues no tiene ningún tipo de control, ¿cierto? Porque si bien es un derecho el acceso a todos los medicamentos, a todos por igual, pues la venta ilegal y la venta libre no me garantiza este acceso a todos por igual, no me garantiza un acceso seguro, no me garantiza un acceso, ¿cierto?, controlado. Así que hay que tener en cuenta esto, no utilizar cualquier tipo de preparación en cualquier recogida, en cualquier feria, en cualquier lugar.
Estas plantas que se utilizan en las ferias, en los comercios ilegales, pueden estar adulteradas con otras especies, incluso pueden estar combinadas con sustancias tóxicas. Hace muy poco apareció en el ISP una alerta de un preparado procedente de China que tenía una acción sedante, que estaba preparada con algunos tipos de plantas de procedencia china, y el ISP, bueno, pues hubo una alerta porque se dieron cuenta que el efecto era bastante potente. Normalmente estas plantas tienen un efecto bastante moderado, bastante sencillo, un efecto moderado a suave, y sin embargo se dieron cuenta que este efecto era más potente de lo normal. Así que hicieron estudios a este preparado farmacéutico que estaban vendiéndose y que era de procedencia china, y se dieron cuenta que contenía benzodiazepinas, o sea que estaba siendo adulterada esta preparación en pequeñas cantidades. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, informar a los pacientes. Hay plantas medicinales que se adquieren fuera de establecimientos preparados que no me dan ninguna garantía de que sea la especie vegetal en cuestión y de que tenga calidad también. Estas plantas muchas veces también son mal secadas, mal conservadas, adquieren hongos durante su conservación y almacenamiento, y por lo tanto esto también puede generar afectación a la población. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. En cuanto al estrés, tenemos que decir que si bien es una situación anormal, en el fondo, que se genera en la persona ante aquellas situaciones en las que las demandas ambientales superan a los recursos del individuo para afrontarlas. Por eso digo que es anormal, porque normalmente nosotros podemos afrontar una situación de excitación, de atención, de cierto nivel de estrés, pero cuando ya uno siente que esto pasa a ser una patología o pasa a ser un estado incontrolado o incontrolable, pues se desencadena un conjunto de reacciones que van desde el ámbito fisiológico hasta el ámbito psicológico y que llevan a una conducta que en realidad la conducta lo que hace es incrementar la activación del individuo, incrementar el estado de vigilia para poder atender diferentes demandas a la vez. El estrés es terrible, ustedes saben, es un mecanismo por el cual nosotros nos preparamos para reaccionar ante situaciones nuevas de gran exigencia, peligrosas, y que si no es controlado o si no lo puede controlar fisiológicamente nuestro organismo, pues llega a ser una enfermedad. Sabemos que el estrés también se debe a la liberación de diferentes hormonas como adrenalina, cortisol, ¿cierto? Y que pueden llevar, ¿cierto?, a una conducta inadecuada que nos puede poner en una situación de peligro. Cuando se prolonga en el tiempo y no es una reacción puntual, sino que se vuelve crónico, pues muchas veces también nos genera ansiedad, nos genera también en muchos casos estos insomnios, nos genera incomodidad, y pues existen diferentes tipos de estrés que se pueden abordar según su duración. El estrés agudo, puntual, de corta duración, en el cual se manifiesta con cansancio, con síntomas de tensión, con sobreexcitación. El estrés agudo episódico, que aparece de forma repetitiva y que muchas veces puede ir agravándose. Pueden incluir también en este estrés migrañas, dolores tensionales, hipertensión arterial, y el estrés crónico, que ya es una situación agotadora, que produce un desgaste físico, emocional, y en el cual el paciente ya prácticamente no puede soportar
que muchas veces puede estar también asociado a otras enfermedades de origen o se relaciona luego con otras enfermedades sistémicas. Bueno, pues existe para el tratamiento fitoterapéutico al estrés algunas plantas que conocemos como plantas adaptógenas que tienen la capacidad de estimular la resistencia del organismo ante este estado de estrés, y plantas con efecto sedante que justamente ayudan a controlar el nerviosismo, la ansiedad, el insomnio, ¿cierto? Que son también manifestaciones del estrés, las más comunes. Estas plantas con efecto sedante ya las vimos anteriormente, y las plantas adaptógenas serían aquellas como la rhodiola rósea, que alivia estos síntomas de astenia, de cansancio, de debilidad, de fatiga, que mejora el rendimiento físico. Esto es una planta que se ha usado desde los vikingos, también se usa mucho en el oriente. Es una planta que se conoce también como la planta que hace que las personas puedan subir al Himalaya, ¿cierto? Que las personas se mantengan con mucha vitalidad. Los vikingos también las utilizaban para mantenerse activos. Muchas veces crecen a la orilla de las cordilleras, a la orilla de las montañas, y se usan para el tratamiento del agotamiento físico, ¿cierto? Para mejorar la resistencia. ¿Ve? No se deben usar durante el embarazo ni en la lactancia. Está también el eleuterococo o ginseng siberiano, que aumenta también la resistencia al cansancio. Son indicaciones similares a la rodiola, y también las indicaciones son similares a las del ginseng, que vamos a ver más adelante. Es una planta muy similar, se ha utilizado en los últimos tiempos acá también en algunas preparaciones que existen en el mercado. Yo les traje aquí ejemplos de preparaciones, no les traje ejemplos de fitofármacos, ustedes los pueden buscar y pueden ver qué es lo que existe en el mercado. Estaba la Bacopa monieri, la bacopa o bacopa blanca, como también se conoce. Esta es muy importante para mejorar la concentración y la memoria, y tiene también un efecto inmunomodulador. Se usa mucho cuando hay estados de ansiedad. También hay preparaciones con bacopa blanca, en este caso la monieri, y bueno, no se han descrito grandes contraindicaciones con respecto a su uso. Y el panas ginseng, que tiene un efecto muy estimulante sobre el sistema nervioso central. Se usa mucho para aumentar la resistencia al cansancio, al estrés. Se usa mucho en el tratamiento del agotamiento físico. Es muy, muy empleado, pero bueno, tiene otras contraindicaciones también, sobre todo que interacciona con muchos medicamentos como los antihipertensivos, los ansiolíticos, los antidiabéticos, los corticoides. O sea, es un medicamento, es una planta que tiene muchos principios activos, los ginsenócidos, y que estos compuestos tienen muchas interacciones. Estos compuestos son triterpenos, de la familia de terpenos, y pues no se pueden usar con pacientes, por ejemplo, que tengan arritmia, que tengan hipertensión. Tampoco se pueden usar durante el embarazo y la lactancia. Hay muchas preparaciones en base a panas ginseng, hay muchas preparaciones que son muy, muy recomendadas, y por ejemplo ahora se usa mucho, en lugar de usar el ginseng, como se sabe que tiene tantas contraindicaciones, usar pues el ginseng siberiano, pensando en que este no tiene tantas contraindicaciones, y sin embargo este tiene las mismas contraindicaciones que tiene el ginseng. Por lo tanto, hay que tener en consideración esto. Espero que hayan aprendido algo en la clase. No sé si tienen alguna pregunta que hacer o quieren agregar también algo. Pueden hacerlo, pueden también hacer algún comentario de lo que ustedes conocen o de lo que ustedes han utilizado, si alguno ha tenido alguna experiencia en el uso de algún fitofármaco que tenga este uso como sedante, etc. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna
Diego. Hola, profesora. Sí, dígame. Sí, por lo menos no es una experiencia propia como tal, pero mi hermana, que es terapeuta ocupacional, sí ha investigado bastante por el lado de los fitofármacos. ¿Ya? ¿Y qué comenta ella? ¿Es efectivo el uso de los fitofármacos? Sí, en realidad lo recomienda bastante. Lo ha mencionado harto en las terapias que le ha dado, sobre todo a adultos mayores, en casos de polifarmacia sobre todo. Claro, o sea, sobre todo como son tratamientos un poco más suaves y a veces igual tienen menos interacciones que otros medicamentos, pues se recomienda su uso. Igual todos los fitofármacos se recomienda que se utilicen durante un tiempo determinado. Por ejemplo, máximo 3 meses. Hay siempre un tiempo determinado en el que se deben usar y luego se deben suspender el tratamiento y demás. Y esto está así indicado por el Ministerio de Salud, también por la OMS, o sea, hay un tiempo igual limitado para el uso de compuestos fitoterapéuticos o de medicamentos fitoterapéuticos, ¿ya? No es sencillamente usar cualquier medicamento el tiempo que alguien quiera de por vida, sino que lleva también una revisión con el médico. Estos medicamentos muchas veces tienen muchos principios activos que, aunque están en muy pequeña cantidad, igual pueden a la larga generar un efecto. Lo otro también es que muchos medicamentos de esta índole que se utilizan para tratamiento de la sedación, del estrés, para mejorar los estados así como de vigilia, de insomnio, que son homeopáticos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los medicamentos del laboratorio GEL, que ahora son muy comunes por la población, como el Neuroxan, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero me acuerdo ahora ese del Neuroxan, que se utiliza muchísimo, la gente lo utiliza, y bueno, piensan que es un medicamento natural, a lo mismo que sería tomar una pasiflora, tomar un Valupaz, un Melipaz, cuando efectivamente no es lo mismo, son diferentes, ¿entiendes? Eso, gracias Diego. ¿Alguna otra consulta o también comentario? ¿Tienen algún otro comentario que hacer? Yo les voy a recomendar un artículo que es sobre los estudios preclínicos de plantas con propiedades ansiolíticas, ¿ya? Y bueno, acá existen algunas especies que han tenido diferentes estudios a nivel preclínico primeramente, que ya están súper estudiadas, entre ellas la misma valeriana, la pasiflora, pues estos estudios ya están bien reconocidos, se han extraído los principios activos y se reconoce su uso. Incluso hay, por ejemplo, digamos, reconocimiento del principio activo que ya tiene un efecto, ¿no? Y sobre todo estos mecanismos de acción, como les decía, están asociados con el GABA y son efectos básicamente GABAérgicos, o sea, agonistas del GABA. Muchas veces también están relacionados también con inhibición de enzimas como GABA transaminasa o algún tipo de inhibición de algún tipo de enzima que participe en la metabolización de las aminas biógenas. Y les voy a compartir para que ustedes revisen también
una investigación en la cual se hace un estudio clínico a pacientes con rodiola rósea. En este caso, con esta especie que están utilizadas en la actualidad, ¿cierto? Se han hecho diferentes estudios clínicos y bueno, en realidad lo que les voy a compartir es un artículo, que es un artículo de revisión, es decir, en un review, en el cual, bueno, pues se consideran todos los aspectos relativos al cansancio, a los aspectos del uso que adaptógeno, en este caso de la rodiola, de los extractos de rodiola, cómo es que se pueden usar diferentes evidencias de su eficacia en diferentes estudios multidimensionales, estudios abiertos, multicéntricos, randomizados, controlados, doble ciego, o sea, hay varios estudios que se han hecho y son interesantes. ¿Ya? No todas las plantas y todos los extractos tienen estos estudios, pero les voy a dejar como recomendación revisar esto. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa o algún otro comentario? Bueno, si no hay ningún comentario, entonces vamos a culminar la clase hasta aquí. Y continuamos presencialmente la próxima semana, no, sería la semana siguiente. ¿Ok? Ok, profe. Les agradezco a todos la presencia, haberse conectado a la clase. Que esté bien, profesora. Nos vemos. Gracias, que estén bien ustedes también, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, que le vaya bien. Nos vemos en la clase la próxima semana, después de la Pascua.